Hola camiseteros, bienvenidos al canal. El día de hoy haremos un ranking de las camisetas que utilizarán los equipos de la Liga 2021-2022, al menos de los que ya han presentado sus equipaciones oficiales. La mayoría ya han presentado por lo menos una o dos de ellas. Hay dos excepciones, que son el Cádiz y el Granada, quienes hasta la fecha, faltando menos de 2 semanas para el inicio de la liga, no han presentado sus equipaciones oficiales. Para hacer este ranking utilizaremos la página web Tier Maker, que ya hemos utilizado anteriormente en el canal. En ella podremos colocar todas las camisetas en distintas clasificaciones, desde la más increíble hasta la peor. Utilizaremos 5 renglones: increíble, muy bien, bien, justita y pésima. En el vídeo estaremos analizando los 18 equipos que ya han presentado sus indumentarias. Si te interesa ir a algún equipo en particular, en el primer comentario y en la descripción estarán los capítulos para que puedas ir directamente al equipo que prefieras. Si eres de los que te gusta la camiseta, seguramente verás todo el vídeo. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál sería tu favorita de todo lo que se ha presentado hasta el momento? También tú tendrás la posibilidad de llenar este ranking. Arranquemos ya. Iremos por orden alfabético. Primero el Alavés. Su primera equipación es blanca y azul a 2 mitades. Las mangas varían el color. Es tipo arlequín. Me gusta, me parece que está muy correcta. Hace alusión a equipaciones anteriores. Está muy bien. La segunda equipación es blanca con los colores del club en el pecho y el escudo en el centro. Eso es un toque que siempre me gusta. La colocaría en bien. La tercera equipación es muy peculiar, ya que utilizará el recurso de el camuflaje, en este caso en tono de azules. Me parece que está bien y hasta allí. Muy regular. Las camisetas del Alavés las puedes conseguir por 70 € y están fabricadas por Kelme. Sigamos con el Athletic Club. El club de Bilbao sigue vistiendo New Balance. En años anteriores me han encantado las equipaciones que utilizan, sin embargo en esta debo admitir que la primera equipación me deja un tanto sin sabor, ya que es muy clásica en cuanto a las franjas y los bastones en los colores clásicos del club, pero el tipo de cuello me parece que es muy abierto y no me termina de convencer. La colocaría en justita. Más o menos ocurre lo mismo con la segunda equipación, pero los tonos de colores me parecen muy atrevidos. No sé si al fanático del Athletic Club le guste este recurso de utilizar un color tan llamativo. A mí me agrada. La colocaría en bien. Están fabricadas por New Balance, las puedes comprar en la web del club por 89,95. Vamos con el Atlético de Madrid. La primera equipación del Atlético de Madrid ha causado muchísima polémica. A mí me agrada, me parece una camiseta diferente, pero tocar la primera equipación y hacer inventos es un tema delicado. Utiliza el efecto de brochazos, que a mí me parece que luce bastante bien, pero sé que al fanático del Atlético no le ha gustado del todo. A mí me parece que está muy bien. Pero tú, ¿qué piensas? Me interesa saberlo, déjalo en los comentarios. Hemos sabido que el Atlético utilizará 4 camisetas como mínimo este año, que es el 75 aniversario del club. La segunda equipación es negra con detalles rojos en la parte inferior de la camiseta, así como el escudo monocromático. Me parece que es un recurso que ya hemos visto mucho y la colocaría en justita. La tercera equipación seguro que generará mucha polémica, tanto por el tono de azul que está utilizando, así como el cuello y los terminales de los puños. Es sin duda una camiseta muy llamativa. O te gusta o la detestas. A mí me encanta, me parece que está muy bien. Sabemos que habrá una cuarta equipación especial que es rojo, en un rojo bastante fuerte y que tendrá un detalle alegórico al 75 aniversario del club. No conocemos muchos detalles de ella al respecto, pero la hemos visto en la página web del club y me parece que está muy correcta. Yo la colocaría en bien. Están fabricadas por Nike y tienen un precio de 89,99 cada una de ellas. Esto en la versión Stadium. Fútbol Club Barcelona. La primera equipación es archiconocida, ha generado muchísima polémica por la paleta de colores empleada. Si no has visto el video, te lo dejo en las pestañas para que luego lo puedas ver, el review al detalle. A mí la verdad es que lo dije, le di una puntuación, no recuerdo ahora, pero creo que fue de 8. A mí me gusta esta camiseta, me parece que es diferente y por tanto la coloco en muy bien. La segunda equipación, que es lo que conocemos hasta el momento, tiene un tono lila con detalles de los colores azul y grana en los costados, de nuevo utilizando la paleta de colores pasteles.
La versión de tienda tiene un precio de 89,99. Me parece que tiene detalles interesantes como los escudos con esa tonalidad iridiscente que le da un look muy diferente. Yo la colocaría en muy bien. Eso sí, recomendaría si puedes hacerte con ella en la versión player, ya que gana mucho con las texturas de la camiseta. Vamos con el Celta de Vigo. Conocemos las dos primeras equipaciones. La primera clásica con un azul celeste y detalles en cuello y puño en un color azul más profundo. A mí la verdad es que me parece que está bien, es cumplidora, no arriesgaron demasiado, bien. La segunda equipación ya llama un poco más la atención. Utiliza el recurso otra vez del arlequín. Colores diferentes y a juego con las mangas. Me gusta el cuello que utiliza, me parece que está bien, sin embargo creo que le falta algo a este diseño. Yo lo colocaría en justita. Están fabricadas por Adidas y las puedes comprar en la web del club por 79,95. Vamos con la siguiente. El caso del Elche es bastante curioso. Utiliza el blanco y verde como primera equipación, pero aún no se ha develado cuál será esta. Solo conocemos la segunda y la tercera. El caso de la segunda utiliza un template bastante conocido que ya se ha utilizado en los dos últimos años. El año pasado lo lució el Sevilla, entre muchos otros equipos. A mí la verdad es que este template me encanta. El recurso de que utilice todo negro está bien. Sin embargo, para muchos seguramente les deje a deber un poco, ya que es muy simple. Habrá que ver la detalle si colocaron algún tipo de detalle en el entramado. Yo la colocaría como bien. La tercera camiseta, por su parte, utiliza el color neón y escudos monocromáticos, así como la publicidad en color negro. A mí me gusta, pero pienso que está muy justita. ¿Tú qué piensas? La puedes conseguir por 75 euros en la web del club. El Español de Barcelona vuelve a primera y ya ha presentado sus tres equipaciones. La primera es clásica, una franja un poco más ancha azul en todo el medio, me gusta el detalle del cuello, sin embargo pienso que está en solo bien, no me despierta mayor ilusión. La segunda es roja con una franja blanca y azul que atraviesa el pecho. Esta me agrada un poco más, sin embargo yo la dejaría en bien, no me parece que llegue a estar al nivel de muy bien. La tercera está simpática, me agrada el cuello cruzado que tiene, con detalles un poquito más claros y blanco. El patrocinante Rivera Maya me agrada, también la dejaría las tres en bien. El fabricante es la marca española Kelme y el precio es 79,95 al lanzamiento. Vamos con el club madrileño, el Getafe. Utilizará, como ya es costumbre, la marca Joma o Yoma, como tú prefieras conocerla. Ya presentó las tres camisetas, utiliza el mismo template para las tres. Un azul, con detalles en un azul un poquito más tenue en el medio. Me gusta el cuello, pero me parece que el recurso de utilizar las tres camisetas iguales, con simples cambios de colores, queda a deber. Yo la colocaría la primera en bien, la segunda en rojo me parece que está muy justita y la tercera, que es en un color rosa, me parece que es una selección de colores horrorosa y el hecho de que sea exactamente igual que la primera y la segunda le resta muchos puntos. Vamos con el Levante, el primer equipo que viste la marca italiana Macron. Será interesante ver los detalles de esta camiseta. Son camisetas sencillas hasta cierto punto, con azul y grana, pero colores bien profundos. La verdad es que me gusta mucho la primera camiseta del Levante. La colocaría en muy bien. La segunda es una camiseta deportiva pero con un cuello polo. Si seguís el canal sabrán que me encantan las camisetas con cuello polo y también la colocaría en el renglón de muy bien. Los precios que te he dicho son en la web del club. La puedes comprar esta camiseta de la marca Macron por 75 euros. Vamos con el Mallorca, quien vuelve a primera división y lucirá camisetas de Nike. Hasta el momento solo conocemos la primera equipación, que es una camiseta muy deportiva con los hombros y mangas en texturas y con un diseño bien interesante. En los laterales encontraremos las famosas franjas tipo rayo que ya han utilizado otros equipos en anteriores temporadas. Me parece que está bien, no la hemos visto con el sponsor que va a utilizar, de momento la están vendiendo limpia, la puedes comprar por 75 euros. Me parece que es una camiseta que está muy... no, le quitaría el muy bien, me parece que está
bien, cumple. Me llama la atención que hasta el momento no he encontrado la primera que pueda ser increíble. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte con esto. Sigamos. Si el video te está gustando, sería buenísimo si ahora mismo dejas un fuerte like. Ayudas a que el canal siga creciendo. Vamos con la siguiente. Nos encontramos con el Osasuna de Pamplona, quien es bastante clásico en las camisetas que utiliza. Ya ha presentado las 3 equipaciones. Para la primera utilizará los colores tradicionales rojo con detalles en azul marino o azul bien profundo. Me gusta, me parece que es una camiseta que cumple, que está bien. La colocaría en el sector intermedio. La segunda camiseta utiliza tonos de verde con detalles en blanco. Me parece que está muy justita esta camiseta, no me termina de convencer, la colocaría en justita. El caso de la tercera, si os fijáis, utiliza el rosado nuevamente, pero con unos detalles en azul. No sé cómo se va a ver esto en campo, pero el template que está empleando Adidas para esta camiseta, la verdad es que me gusta y la colocaría en muy bien, por el simple hecho de hacer algo diferente. Para esto son las terceras equipaciones, para hacer equipaciones arriesgadas y que sean realmente diferentes a las anteriores. Las puedes comprar por 79,95, más o menos es el precio estándar. Vamos con las camisetas del Rayito Vallecano. Por fin Umbro lo tenemos en primera división y viste al Rayo. Utiliza el mismo template para las 3 equipaciones, donde solo varía el color. La primera es blanca con la franja roja y detalles negros. Me encanta de esta camiseta los detalles de las mangas con los rombos de Umbro. Lo único que no me gusta es cómo luce el sponsor principal Digi en el pecho. El cuello tiene algunos detalles en la parte frontal, me agrada, utiliza el escudo tradicional sobre la franja. Esta es una camiseta que pienso que está bien. La segunda equipación es curiosa, me gustaría conocer un poco la historia de ella, ya que utiliza el negro o escalas de grises. La franja es totalmente negra y la camiseta en sí es gris. Escudo clásico, y ya verán por qué lo digo. En la parte trasera tiene un jock tag donde se ve un lacito de luto. Me encantaría conocer la historia de esta camiseta y por qué tiene ese lacito en la parte trasera. Si tú lo conoces, déjalo en los comentarios. Vamos a colocarla en muy bien, me agrada esta camiseta. La tercera es la más curiosa, se divide en 2 partes diagonales, negra y roja, el sponsor en blanco. De nuevo, no me agrada, pero lo que sí me gusta de esta camiseta es el escudo. Utiliza un escudo clásico del club. Me gusta mucho esta camiseta, pero no llega a estar en el muy bien. La dejaría en bien. Por cierto, si te gustan las camisetas del Rayo Vallecano, las puedes comprar en su web por 65 euros, un muy buen precio. Este es el precio que deberían costar las camisetas de fútbol para que los fanáticos tuvieran más acceso a poder coleccionarlas. Muy bien por Umbro en este aspecto, un buen precio. Vamos con el Real Betis Balompié, el único club que viste la marca italiana Kappa. Después del año pasado donde hicieron equipaciones verdaderamente bonitas, este año me ha decepcionado. Y me ha decepcionado porque utilizó un template que está bien, pero el diseño en pico con franjas verde y blancas en la parte frontal a mí no me convence. Y mira que me gusta la marca Kappa, me parece que en esta se equivocaron completamente. Yo la colocaría en muy justita y casi me iría a pésima, la dejo hasta muy justita. ¿Tú qué piensas sobre ella? La camiseta de visita utiliza el color morado como el que ya vimos en las temporadas pasadas. Me agrada el template Combat 2022 que está utilizando, la verdad que está muy chulo, tiene una especie de triangulitos en el diseño, me gusta, pero no me enamora. La dejaremos en muy justita. Las camisetas del Betis las podrás comprar por 78 euros, un precio bastante estándar. Y llegamos al Real Madrid Club de Fútbol. Aquí oficialmente conocemos la primera, que cambió bastante con respecto a los diseños y filtraciones que habíamos visto. Utiliza una especie de espiral en el entramado de la camiseta, colores azul y naranja para los detalles. Hay diferencias entre la camiseta de fanático y la camiseta de jugador. Y me refiero a diferencias como por ejemplo un jock tag en la parte trasera, pero en líneas generales el diseño como tal me parece que hicieron muy buen trabajo. Me agrada cómo se ve el conjunto de la camiseta. Yo diría que esta camiseta está en muy bien. La colocaremos aquí, sobre todo porque Adidas hizo caso a la campaña de salvar las camisetas largas y está ofreciendo
la versión de camisetas de manga larga en la web oficial del club. Los precios sí oscilan bastante, las podremos conseguir desde 90 hasta 150 euros dependiendo de la versión, pero si son fanáticos del club, piensen en hacerse con una camiseta manga larga, así las marcas sabrán que estas nos agradan y seguirán fabricándolas y ofreciéndolas a los fanáticos. La camiseta de visita es prácticamente oficial, ya la hemos visto en todas partes como filtración, pero ya inclusive vimos a los jugadores posando con ella. Es una camiseta que utiliza azul con detalles naranjas y lo más curioso es el entramado mismo de la camiseta, donde se ven una especie de letras en grafitis muy interesantes. Esta camiseta me gusta, me parece que está muy bien, es diferente, una segunda equipación que está muy bien. Yo diría que es de lo mejor de la liga de esta temporada. Es una camiseta que a mi punto de vista es increíble, a mí me gusta mucho esta camiseta. La Real Sociedad la viste Macron y puedes comprar sus camisetas por 75 euros. Conocemos las dos. La primera es una camiseta clásica, pero donde las franjas se difuminan un poco para generar una especie de efecto degradé. La verdad es que esta camiseta me encanta, me parece que está muy bien hecha, el cuello está muy lindo, es una camiseta que cumple y sobrepasa las expectativas. Yo diría que es una camiseta que perfectamente podría estar en increíble. Me encanta Macron, me encanta lo que están haciendo y me gustó mucho lo que vienen haciendo con la Real Sociedad en las últimas temporadas. Vamos con la siguiente, que es la de visita, una camiseta donde me parece que están arriesgando bastante con unos tonos de rojo, morado muy interesantes. Está bien, me gusta. Me parece que arriesgan, pero la dejaría en muy bien. No me parece que supere a la de local. La dejaremos en muy bien. Nos vamos a Sevilla. Sevilla ya conocemos las tres camisetas. Utiliza el mismo template para las dos primeras y uno muy similar para la tercera. La primera camiseta es una camiseta blanca con unos detalles muy finos rojos. La verdad es que me encanta esta camiseta. Parece de catálogo, sí lo sé, pero con el Sevilla colocado como sponsor sería fantástico que lo lucieran durante la temporada. Es una camiseta que me encanta, me parece increíble. Esperaré hasta final de temporada para hacerme con ella. No sigo al Sevilla ni colecciono de camisetas del Sevilla, pero la verdad es que estas camisetas me han encantado. La colocaría en increíble el diseño. Ocurre lo mismo con los colores invertidos de la camiseta de visita. También la colocaré allí en increíble. Si tú piensas diferente, pues lo puedes colocar. A lo mejor te parece que son muy sencillas. A mí la verdad es que me parece que en lo sencillo está lo correcto de estas dos camisetas. Sobre todo, ya te digo, por usar el sponsor de Sevilla FC. Me encanta. En el caso de la tercera, sí, aunque es más o menos similar, me agrada, me parece que está bien, ni siquiera muy bien. Yo la colocaría en bien. Estas camisetas las puedes comprar por 75 euros en la web oficial. El Valencia Club de Fútbol, la única marca que viste Puma en toda la liga. Me parece sorprendente, sobre todo porque Puma está arrasando en el mercado inglés. Utiliza un template similar al que ya hemos visto, con diagonales en la parte de los costados, principalmente blanca con detalles negros. La verdad es que me gusta mucho, salvo por el sponsor horroroso que están utilizando ahora Inter de Milán y Valencia. La verdad es que me llamó mucho la atención. Hubiese sido fantástica comprarla sin el sponsor, pero viene con este sponsor horroroso. Me parece que el sponsor lo daña todo. Si no tuviese el sponsor la colocaría en muy bien. Sin embargo, con el sponsor vamos a llegar a justita. Imagínate lo que daña una camiseta el sponsor que utilizas. La puede mejorar mucho o hundirla. El caso de la camiseta de visita me parece muy atractiva los colores que utilizaron y me encanta el detalle de los hombros. Me recuerda un poco a las camisetas que utilizaba Luambi o Razan. Me agrada. La verdad que esta es una camiseta que de nuevo el sponsor es quien la hunde y por eso la vamos a colocar en bien. Las camisetas de Valencia y Puma cuestan 85 euros. Existe también la versión Player por 110. Me parece un poco costosa esta camiseta, si te soy honesto. El Villarreal ha presentado las tres equipaciones. Lo viste Joma, la marca española. La primera equipación me gusta. El cuello está muy curioso. Si la puedes ver al detalle, búscala porque está muy curiosa esta camiseta. Amarilla, es el campeón de la UEFA. Me parece que pudieron haber hecho un diseño un poquito mejor. Yo la colocaría en bien. La segunda y tercera equipación utilizan el mismo template. Me encanta el cuello que utilizaron, de nuevo es el punto alto para mí de estas camisetas. Los colores están bien, el diseño también. Básicamente yo colocaría a las tres camisetas en el renglón de bien, ni frío ni calor.
Y con esto tenemos completado el ranking de lo que hasta ahora se conoce. Si después de este video se han presentado nuevas equipaciones o equipaciones especiales, pues ya hablaremos sobre ellas en un futuro video. Pero de momento déjame saber tú qué opinas, cuáles han sido las camisetas que más te gustan. Si etiquetas a Tricot Jerseys en una imagen donde se vea que rellenaste tu propio ranking, yo te voy a repostear en historias. Camiseteros, un gusto como siempre compartir un nuevo video con ustedes. Nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta luego.